Bueno chicos, pues bienvenidos tanto aquí en el Zoom como en el Facebook Live y bienvenidos a nuestros ponentes del día de hoy. Vamos a empezar con el primer webinar de nuestro mini ciclo, por así decirlo, con temática de biotecnología. Hoy se va a tratar el tema tabú de los transgénicos y en la siguiente una visión sobre el futuro sin biotecnología, lo que es un tema de suma importancia, sobre todo debido a las noticias recientes. Empiecen si quieren a presentarse para que el público las conozca. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al Proyecto GELA por el espacio y la oportunidad de estar esta tarde aquí con ustedes, pues brindándoles esta información de este tema tan importante actualmente y de gran controversia como son los transgénicos. Bueno, el motivo de la iniciativa de este seminario es más que nada la importancia que tienen y el impacto que tienen en la sociedad y pues las ideas que se tienen actualmente. Es muy importante que no se retire el recurso para la investigación científica en México y que no se elimine pues esta área de biotecnología, porque pues es como que nuestra oportunidad y nuestro escape del tercer mundo y para poder progresar como país. Bueno, yo me presento, mi nombre es Amber Briselene Jiménez Fuentes, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, a continuación les doy la palabra a mi compañera Mariana para que se presente y nos dé sus objetivos sobre este seminario y nos hable un poco del tema. Gracias, Ámbar. Bueno, yo me presento, soy Mariana Castro Aspiros, estudié la licenciatura en Biología Molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y soy divulgadora científica con Proyecto GELA y también ambientalista con el colectivo ecologista Ecopía. Entonces, el día de hoy quiero conjuntar estas tres disciplinas para poder hablarles del tema tabú que son los transgénicos. Y bueno, para comenzar, solo quiero darles un breve preámbulo de lo que es la biotecnología, porque pues la biotecnología no son solamente los transgénicos, en realidad tiene 9 ramas de aplicación que se clasifican por colores y quiero que vean que es un panorama muy amplio todo lo que cubre la biotecnología. Entonces tenemos la rama roja, que es biomedicina y salud, y pues aquí están cosas tan importantes como la insulina, que es el tratamiento para los diabéticos, una enfermedad muy importante en nuestro país. También está pues todo el tema de las vacunas, que ahorita nos surge que ya salga con todo esto de la pandemia. Tenemos la rama naranja, que es divulgación científica, lo que estamos haciendo en este momento. Está el mejoramiento tanto en la producción de alimentos como de los vegetales, que son las ramas amarilla y la verde. Está la biodiversidad de ambientes acuáticos, que es la azul, también un tema sumamente importante, la conservación de la biodiversidad. Y bueno, todo lo que sale de la biotecnología no es como que lo vamos a aplicar así como se nos ocurra, sino que, por supuesto, hay una serie de regulaciones y de lineamientos que se tienen que seguir, y para eso toda una rama completa se dedica a bioética, bioseguridad y patentes, que es la rama morada. También está pues el hecho de que ya hemos contaminado varios ambientes, varios ecosistemas, pero se pueden recuperar gracias a la bioremediación, y por eso tenemos la rama gris, que es protección y remediación ambiental. Luego está la rama blanca, que son la generación de bioproductos, es decir, la industria. Entonces, todo lo que tenemos como los quitamanchas, el detergente, todas estas cosas que utilizamos en el día a día, existen gracias a la biotecnología. Y finalmente está la rama dorada, que se dedica a conjuntar toda esta cantidad masiva de información biológica por métodos computacionales, y es la bioinformática. Entonces, aquí podemos darnos todo un panorama de lo que abarca la biotecnología, y un pedacito muy pequeñito que son los transgénicos es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Y bueno, para entender qué es un transgénico, primero tenemos que saber qué son los genes. Entonces, vamos a imaginar que el ADN es como si fuera un manual que tiene un conjunto de instrucciones con todo lo necesario para poder armar a un ser vivo, ¿no? Entonces, el ADN es un manual con muchísimos tomos y cada uno de los tomos va a ser un cromosoma. Entonces, cada especie tiene diferente número de cromosomas y cada libro, o sea, los cromosomas, tiene una serie de capítulos que son los genes. En cada capítulo, en cada gen, viene la información de las instrucciones de uno solo de estos elementos que necesitamos para armar al ser vivo. Y aquí viene una distinción muy importante en uno de los conceptos que están como menos entendidos con respecto a los transgénicos,
porque hay una distinción entre transgénico y organismo genéticamente modificado. Y muchas personas piensan que son sinónimos, y pues no. Entonces, estos genes que ya son parte del código genético de una especie en específico, si ya los tiene, por ejemplo, un hongo que hace un antibiótico que se conoce como penicilina. Entonces, este hongo se llama Penicillium y él ya tiene las instrucciones para hacer penicilina. Pero si nosotros quisiéramos que hiciera más penicilina de lo normal, entonces podríamos hacerle una modificación genética a ese gen que ya tiene y sería como, por ejemplo, aumentar la producción en una fábrica o subirle el brillo o el volumen a su celular. O sea, es una característica que ya está ahí, pero nosotros la podemos modificar para incrementarla, para disminuirla, algo así, ¿no? Pero en cambio, si yo quisiera que otro organismo que no tiene las instrucciones para hacer penicilina pudiera hacer penicilina, entonces tendría que ponerle ese gen. Sería, por ejemplo, ponerle el gen del penicillium a una levadura. Entonces ahora tendríamos una levadura transgénica. Transgénico viene de trans, que significa que salió de otro lado, y génico de genes. Entonces esa es la introducción de genes de una especie a otra. Esto luego nos alarma un poco porque decimos, bueno, ¿cómo le vamos a poner un gen que antes no tenía? ¿Qué hace ahí? ¿Va a tener algún efecto dañino? Pues en realidad eso ya existe, ya lo conocemos en otros lados, solamente que no se había insertado de manera artificial. Pero, por ejemplo, todas las cruzas, los injertos que puede hacer uno en su jardín, en su huerto, las cruzas, pues está incluyendo ya genes de dos especies diferentes. Entonces, por ejemplo, la toronja que nosotros comemos es una cruza entre una naranja dulce y una fruta que se parece a la toronja que se llama pomelo. Entonces, esa toronja ya tiene genes de dos distintas especies, ¿no? Y un caso más tal vez impactante es que nosotros, todos los seres humanos, en algún momento hemos tenido una enfermedad viral. Hay gente que le salen fuegos labiales, a todo el mundo en algún momento ya nos dio una gripa, y pues resulta que dentro del ciclo de infección de los virus, ellos insertan una parte de sus genes en nuestro ADN. Entonces, una parte de nuestra colección de genes, de nuestro genoma, el 8.3%, es un viroma. O sea que el 8.3% de sus genes no son de humanos, son de virus. Así que pues aquí seguimos, no nos ha pasado nada. Entonces no hay motivo para alarmarse con estar poniendo un gen adentro de una especie adentro de otra especie, ¿no? Y bueno, ahora con esto vamos a otro concepto que es un poco controversial y tabú, que es lo que son las mutaciones. Una mutación no significa que nos va a salir un tercer ojo, ni nos va a salir otro brazo, ni nada así, sino que, como les decía, el ADN es como si fuera una enciclopedia, y si la tratamos nosotros de transcribir, en algún punto se nos va a ir un error de dedo, como el que está ahí en la imagen que dice "ols", es un mensaje en lugar de "hola", y pues bueno, la persona que reciba ese mensaje va a entender que lo que quisimos decir era "hola", y eso es lo que pasa con la mayoría de las mutaciones. O sea, casi siempre ocurre una mutación a la hora de copiar el ADN y pues de todas formas no pasa nada, o sea, se entiende cuál era el mensaje final y seguimos así normal. Entonces, todos los seres vivos tenemos varias mutaciones y no hay ningún problema. Ahora, por supuesto, hay casos en los que sí hay una consecuencia. Entonces sería como, por ejemplo, si escriben una palabra que si le cambias una letra sí significa otra cosa, si sale otra palabra que sí existe, ¿no? Entonces, en ese caso, como sí cambia el significado y sí tiene una consecuencia en las características del organismo, pues puede ser o que sea benéfica o que sea dañina. En el caso de que sea benéfica, está, por ejemplo, pues los famosos pinzones de Darwin, ¿no? Que eran unos pájaros que viven en una isla y después migraron a islas cercanas, y en esas otras islas pues había diferente disponibilidad de alimentos. Entonces, eventualmente nació algún ave que tenía un pico más resistente, uno que tenía una forma diferente, y entonces era mejor para comer lo que hubiera ahí. En algunas había bayas, en otras había semillas, en otras había insectos. Entonces, conforme se dieron cuenta que sí les estaba funcionando, pues comenzaron a nacer más generaciones que tenían esas mismas características, se adaptaron a su ambiente. Entonces, cuando es benéfico para el organismo, se fomenta que siga apareciendo este cambio en futuras generaciones y ocurre la evolución. Y pues esto pasa siempre de manera natural, es lo que se conoce como selección natural. Y de hecho también lo podemos ver incluso en los humanos, porque puede ser tanto una ganancia de función, como en el caso de los pinzones, como una pérdida de función, que sería, por ejemplo, que ahorita ya hay generaciones de humanos que están naciendo sin muelas del juicio, porque ya no necesitamos muelas del juicio ahorita, entonces ya ocupa demasiado espacio, no las necesitamos, pues ya, ¿para qué, no? Entonces,
Eso es la selección natural, y la selección artificial empieza a ocurrir cuando los humanos nos damos cuenta que a lo mejor aparece en un organismo una mutación que al organismo tal vez no le beneficia ni le perjudica, pero a nosotros como humanos sí nos sirve. Entonces, cuando domesticamos las plantas y los animales, comenzamos a fomentar que se mantuvieran esas características que nos eran benéficas. Así que les presento aquí al teocintle, que es el ancestro del maíz. Del lado izquierdo podemos ver varios teocintles, que es como si fuera el olote, como el centro del maíz. Está todo flaquito, todo chiquito, las semillas pues no nos aportan mucho que digamos, pero después del lado derecho vemos el maíz, que tiene el grano más grande, que es comestible. Entonces, cuando nosotros vimos que empezaban a salir unos teocintles así como más grandecitos, los empezamos a cruzar entre sí, y a la fecha ya se tienen 64 tipos de maíz, de los cuales 54 son nativos de México. Entonces, también aquí tenemos una gran biodiversidad, y pues es gracias a la selección artificial. ¿Y desde cuándo estamos haciendo esto? Pues desde hace 32,000 años, que fue cuando domesticamos al lobo y creamos a los primeros perros. Y después, pues obviamente con más cruzas, se hicieron todas las razas de perros que tenemos hoy en día. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido histórico para ver cómo llegamos de los perros hasta los transgénicos actuales. Entonces, en 1800, Mendel hizo sus experimentos con chícharos, los primeros experimentos de cruzas que nos ayudaron a entender cómo era esto de que se heredaban las características, cómo se pasaban a las siguientes generaciones. Y pues Mendel es el padre de la genética. Después, en 1973, se creó el primer transgénico, que fue un gen de resistencia a antibióticos. Entonces, como les decía, los organismos se van adaptando a su ambiente, y alguna bacteria desarrolló la manera de que cierto antibiótico no le hiciera nada. Entonces, estos investigadores encontraron la forma de como que cortar y pegar el gen en otra bacteria diferente, en otra cepa, y a la hora que lo pegaron le pusieron el antibiótico y vieron que a esta bacteria tampoco ya le pasaba nada. Entonces significa que funcionó su experimento, ¿no? Y fue en 1982 que se aprobó el primer medicamento que había sido generado en un organismo transgénico. Entonces, así como les había puesto el ejemplo de que hiciéramos una levadura que produjera penicilina, pues acá es una bacteria que produce insulina. Entonces le pusieron el gen de la insulina a la bacteria, produjo mucha insulina, luego la extrajeron, y esa insulina que habían producido la vendieron como un medicamento para los diabéticos, que su nombre comercial es Humulina. En los 90 se hicieron los primeros cultivos resistentes, y aquí lo que pasaba era, para no tener que usar pesticidas, en lugar de rociar todo el campo con pesticidas, la planta solita generaba sus defensas para poderse proteger de las plagas. Ya después generaron otros cultivos resistentes que eran resistentes a herbicidas, pero ese es un caso distinto que les voy a platicar más adelante. Y en el 2000 llegamos a el transgénico, que es como el caso ideal para explicar qué sucede con toda esta situación y por qué la controversia. Así que ahora les voy a hablar sobre el Golden Rice. El Golden Rice nace de un problema socioeconómico y nutricional. Resulta que en el sudeste asiático había un problema de deficiencia de vitamina A muy grande, y sobre todo estaba asociado al sector pobre. Entonces, los investigadores Ingo Potricus y Peter Beyer dijeron, bueno, ¿qué comen estas personas? Arroz. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues si le ponemos el precursor de la vitamina A, se llama betacaroteno. El arroz no tiene betacaroteno. Entonces dijeron, si le ponemos el gen del betacaroteno al arroz, para que produzca suficiente para tener la cantidad dietética necesaria, ellos con que se coman su platito de arroz diario ya no van a tener su deficiencia de vitamina A. Y bueno, el betacaroteno le da ese color amarillo, por eso se llama Golden Rice. Entonces en la imagen vemos un arroz normal del lado izquierdo y un Golden Rice en el lado derecho. Y bueno, esto podría prevenir entre 1.3 y 2.5 millones de las casi 8 millones de muertes anuales en niños por deficiencia de vitamina A. Entonces, pues esta es una gran solución a un problema muy importante, pero ¿qué pasó? Greenpeace lo bloqueó, y tenía varios argumentos que en realidad eran falsos, porque, por ejemplo, decía que el aporte nutricional era insignificante, pero resulta que el aporte que Greenpeace reportaba era 23 veces menor al real. O sea, en realidad sí tenía la cantidad de vitamina A necesaria en la ingesta diaria recomendada, ¿no?
Después insistía en que era una imposición de grandes corporaciones para abusar a través de las patentes, pero el Golden Rice se hizo en las universidades y la investigación tenía patente liberada, entonces pues esto tampoco tenía fundamento. Y ahora va la ironía, el defensor del Golden Rice fue el doctor en ecología Patrick Moore, que fue uno de los cofundadores de Greenpeace, y él calificó al boicot del Golden Rice como un crimen contra la humanidad, precisamente por estas millones de muertes que podría prevenir y que pues no se estaban previniendo, ¿no? Y bueno, no sé si conozcan la historia de Patrick Moore, hay un video en YouTube en donde él explica por qué se salió de Greenpeace, porque sintió que el movimiento se había desvirtuado, y él lo que comenta es que, bueno, Greenpeace se fundó como una protesta ante las pruebas de bombas de hidrógeno que estaba haciendo Estados Unidos. Era como en contra de la guerra nuclear. Por eso era Greenpeace, ¿no? De paz verde, el verde de ecología. Y después de eso hicieron un movimiento para salvar a las ballenas contra la caza ilegal de ballenas. Y después empezaron a ya irse hacia otros temas que tenían que ver con prohibición de químicos. Y entonces aquí les voy a poner una frase de lo que él comenta en este video. Dice: me di cuenta de que era el único de 6 directores internacionales con una educación formal en ciencias. Ahora estábamos atacando temas que involucraban problemas complejos de toxicología, química y salud humana. No necesitas un doctorado en biología marina para saber que es bueno salvar a las ballenas de la extinción. Pero cuando estás analizando cuáles químicos prohibir, necesitas saber algo de ciencia. Y la primera lección de la ecología es que todos estamos interconectados. Los humanos son parte de la naturaleza, no algo separado de ella. Entonces aquí hay dos temas que yo quiero retomar. Por una parte, pues está lo de el conocimiento científico, ¿no? O sea, no se trata de que todo el mundo sean científicos, obviamente no. Necesitamos a todas las profesiones y a todos los oficios porque todo el mundo tiene un papel muy importante dentro de la sociedad. Lo que sí necesitamos es que todo el mundo tenga una cultura científica, que de hecho estábamos hablando de eso hace poco, el 28 de septiembre, que fue el Día del Divulgador y de la Cultura Científica, porque es muy importante que la gente tenga un pensamiento crítico, que tenga un conocimiento de fondo, porque uno no puede tener una postura fuerte a favor o en contra de un tema sin tener todo el panorama. Si nada más tomamos el pedacito que nos conviene o un cachito así pequeño y no entendemos bien el resto, o no tenemos los fundamentos, pues no tenemos herramientas para tomar una postura, porque luego, pues justo lo que decía Patrick Moore es que se desvirtúa el movimiento y puedes terminar haciendo más daño que ayudar por ponerte fuertemente en contra o a favor de algo que resulta que no tienes toda la información y no sabes todas las implicaciones que tiene. Y de aquí va, pues, la segunda parte que va de la mano, ¿no? Porque nosotros podemos utilizar la ciencia para avanzar como humanidad, pero también, pues, debe de ser para ayudar al planeta, para ayudar a los demás seres vivos. Y por eso acá nos menciona sobre el tema ambiental, que es justamente de donde salió la controversia de los transgénicos. Entonces, bueno, primero ya vimos que los transgénicos no son solamente resistencia a antibióticos o cultivos modificados o cosas así, o sea, se puede hacer productos como la insulina, se puede hacer productos nutricionales como el Golden Rice, pero en este caso, Monsanto creó un herbicida que se conoce como Roundup y que su ingrediente activo es el glifosato. Entonces, aquí el problema es que ellos vendían semillas resistentes al glifosato y entonces lo que sucede es que, como podemos ver en el diagrama, pues tenemos así un cultivo con diferentes plantas y si le agregamos glifosato, la única que va a sobrevivir va a ser pues la que tiene resistencia al glifosato, ¿no? En realidad, cómo se hace es que rocían como el campo con toda la maleza primero y plantan las semillas resistentes al glifosato y después de que se muere todo, lo único que puede crecer es la planta resistente, ¿no? Pero el problema es que pasa el tiempo y el glifosato se degrada a una cosa que se conoce como AMPA, que es más tóxico y además tiene larga permanencia en el suelo. Entonces, esto nos va a generar un montón de problemas ambientales porque el cultivo no es un sistema cerrado. Entonces, se dispersa y se transporta el glifosato a diferentes partes. O sea, ya no va a estar como que localizado a la tierra del campo de cultivo, sino que se puede pasar por el agua, por el aire, por todas partes a otros países, a otros continentes y pues se dispersa, ¿no? Después está la bioacumulación y la biomagnificación. La primera se refiere a que en un mismo organismo
conforme pasa el tiempo, la concentración del contaminante es mayor. Y la biomagnificación se refiere a lo largo de la cadena alimenticia, que conforme el grande se come el chiquito, el más grande va a tener una mayor proporción del contaminante en sus tejidos, ¿no? Además de esto, hay otros problemas porque se fomentan los monocultivos, o sea, pues tu planta transgénica va a ser una soya resistente al glifosato y entonces todo el campo va a ser de soya y entonces no se hace la rotación de cultivos, que es lo que en realidad se debería de hacer porque eso es lo que mantiene los nutrientes reciclándose y la tierra fértil. Y además, pues como habíamos dicho antes, las otras plantas, pues de manera natural, también pueden desarrollar resistencia. Entonces, las malezas que se supone que estábamos matando con el glifosato, ahora también pueden ser resistentes al glifosato y se necesita una concentración mayor del herbicida para que las mate. Entonces, ahora ponemos más herbicida y ahora contaminamos más y se hace un círculo vicioso horrible. Y además de esta parte ecológica, pues Monsanto tuvo la patente del Roundup de 1974 al año 2000 y durante ese tiempo generó muchos problemas socioeconómicos para los agricultores porque por una parte, como les decía, no es un sistema cerrado. Entonces, si se le volaban las semillas al cultivo de al lado, Monsanto ya los podía demandar por haberse disque robado sus semillas, pero pues no se las robaron, o sea, se volaron del vecino que sí las compró, ¿no? Y por otro lado, pues eran semillas infértiles. Entonces lo normal es que uno planta su cultivo y luego cuando sale, pues tomas unas de esas semillas y las vuelves a plantar para la siguiente época de sembrado y lo que sea. Pero aquí cada vez que querían volver a sembrar, tenían que volver a comprarle semillas. Entonces, pues era una cosa económica muy fea. Y pero como pueden ver, pues todo esto, el problema no está siendo el transgénico, el problema está siendo el glifosato. Entonces ahí ya como que mucha gente tiene la asociación biotecnología transgénico Monsanto y pues no es así, o sea, es todo el mundo, no tiene nada que ver y o sea, no puedes como nada más hacer relaciones directas. Pero bueno, ahora mi compañera Ámbar nos va a contar qué siguió con esta historia de Monsanto. Muchas gracias, Mariana. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Muy bien. Bueno, ya mi compañera Mariana nos habló acerca de pues toda la controversia y el problema que se enfrentó Monsanto debido a sus semillas infértiles y pues que esto generó muchas, pues algunas demandas y manifestaciones por parte de los productores, justamente por lo que dice ella, de que no podían tomar sus mismas semillas para hacer su cultivo del próximo año. Y bueno, ya sabemos que es Monsanto, una empresa de biotecnología pues de agroalimentos, principalmente por lo que lo representaba más eran sus semillas transgénicas. Pero ahora, ¿qué es Bayer y qué tiene que ver Bayer con Monsanto? Bueno, Bayer es una gran empresa alemana de farmacéutica y agroquímicos, fertilizantes y todo eso. Bueno, como Monsanto tenía todos estos problemas, no sé si en algún momento ustedes llegaron a ver que algunas empresas se fusionaron. Por ejemplo, un claro ejemplo aquí en México es de que Soriana compra la Comercial Mexicana. Y eso no está mal, o sea, es como si ves que esa empresa pues realmente tiene el potencial, pero está a punto de caer a la quiebra o porque tiene problemas, por cualquier cosa, si lo fusionas pues puedes salvarlo, ¿no? Y complementarte de alguna forma. Esa era la intención de Monsanto, de Bayer, complementarse con Monsanto. Y bueno, el gigante alemán compra Monsanto por $63 millones el 7 de junio de 2018. Esto se tenía propuesto, o sea, Bayer decidió querer comprar Monsanto y lanzó la propuesta desde 2016, pero se aprobó hasta 2018 porque pues tenía que pasar por una serie de evaluaciones y aprobaciones para ver si era realmente conveniente que una empresa tan grande como Bayer comprara a otra empresa tan grande como Monsanto. Bueno, para poder comprarla, él obtuvo varias condiciones Bayer. Una de ellas fue que Bayer tuvo que pagar en litigio $40 millones por el herbicida de Monsanto, que es el glifosato del que hablaba mi compañera Mariana. Y Bayer absorberá el nombre de Monsanto para eliminar la mancha social y saca el glifosato del mercado. Esa era como que una de las condiciones principales, porque básicamente el glifosato era algo de lo que le daba el mal prestigio a Monsanto. Entonces, pues estas eran como que las condiciones que Bayer tenía que hacer y complementarse con
con Monsanto para crear una empresa aún más grande. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y esto convierte a Bayer en la mayor empresa mundial de agroalimentos y fármacos. Se catalogaron como malos los transgénicos por la ambición de Monsanto, no precisamente porque el transgénico fuera malo, sino por todos los problemas que acarreó Monsanto en todos estos años. Y bueno, lo que se busca es satisfacer la demanda alimenticia mundial. Y Bayer, creo que con la tecnología que tiene y la que tenía Monsanto en conjunto, el prestigio que tiene Bayer, porque pues fue el creador de la patente de la aspirina que todos en algún momento hemos consumido, pues ese es el principal objetivo de que Bayer compre Monsanto. Ahora, se busca satisfacer la demanda alimenticia mundial. Ok, bueno, esto se remonta desde la Revolución Verde, que se hablará a continuación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, la Revolución Verde fue un evento que se suscitó entre los años 1940 y 1970 en Estados Unidos y que esto posteriormente se extendió a varios países. Y en este evento pues consistió en el incremento de la productividad agrícola. Esto por la necesidad de tener más en situaciones de crisis, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, en el que se vio que los países desarrollados no pueden depender de la estabilidad política de otros o de las cosechas de otros. Entonces ahí es donde Estados Unidos ve la oportunidad del negocio de extender sus cultivos. Pero para solventar los gastos de transporte y todo eso, pues tenía que cubrirlos de alguna forma. ¿Y cómo era? Pues haciendo que la tierra produjera más, de alguna forma, pues explotando la tierra. Fue Norman Borlaug, que fue un genetista de la Fundación Rockefeller, que impulsó la aplicación de los avances científicos a la agricultura a partir de 1944, quien vio como una solución a este problema la Revolución Verde precisamente. Y bueno, aquí tengo remarcado Sonora, México, para que entendamos cuál fue la participación de México en la Revolución Verde. Primero, México fue uno de los primeros países en realizar pruebas con semillas mejoradas en el laboratorio y fue precisamente en Sonora donde se inició esto con semillas de trigo. Y el 9% de la producción de esos años de trigo fue sacada de ahí de Sonora, para posteriormente, 10 años después, estas semillas que se utilizaron, el 90% sean de los cultivos de trigo de todo el mundo. También se intentó con el maíz, pero realmente no funcionó porque los cultivos de maíz transgénico se estaban haciendo en el Valle de Puebla, pero entonces los pequeños productores pues como que no querían y argumentaban que era porque no tenían el capital para solventar la compra de las semillas, pero realmente era porque pues no querían prestar tanto sus tierras para ese tipo de cultivo desconocido para ellos. Bueno, entonces no solamente fue la Fundación Rockefeller quien impulsó la Revolución Verde, también fue la Fundación Ford a través del Instituto Nacional de Investigación del Arroz, instalado en Los Baños, cerca de Manila, en Filipinas. Bueno, la esencia de la Revolución Verde es el aumento del rendimiento por superficie, es decir, conseguir mayor producción por cada hectárea cultivada. La Revolución Verde, pues sí trajo consigo muchas ventajas que son evidentes, pues el acceso a la alimentación en muchos países, no se puede decir que de todo el mundo y que se haya solucionado, porque pues sabemos que muchos países tienen crisis alimenticias, pero sí la mayoría, y eso impulsó mucho la distribución de alimentos y de los cultivos, pero también tuvo efectos negativos, que principalmente pues fue el daño al ambiente, porque estos cultivos, como en ese entonces no se tenía la tecnología que tenemos ahora, ni las bases, ni los conocimientos que pues ahora tenemos para desarrollar un cultivo transgénico, eran cultivos de alguna forma bastante delicados, en los que se les tenía que invertir también bastante, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, etcétera, cosas que pues sí dañaban al ambiente y que probablemente se dañarían al consumidor también, pero pues de eso no se tiene tanto como que un antecedente. ¿Puedes cambiar, por favor, Mariana? Gracias. Bueno, ahora ya que hablamos de organismos genéticamente modificados, de transgénicos, de toda la controversia que se suscitó en aquellos años, pues pensamos, oh, los transgénicos son malos. Pero viendo estas 4 imágenes,
vemos que son productos que pues nosotros podemos encontrar muy fácilmente en los supermercados. Entonces, todos en algún momento los hemos consumido. Esta es una pequeña actividad que pues sí me gustaría que participaran. Dos de estos son organismos genéticamente modificados. Entonces, a simple vista y ya con la información previa, ¿ustedes cuáles creen que son los organismos genéticamente modificados? Solamente dos lo son. Entonces, si pudieran dejar su respuesta en los comentarios, vamos a dar unos 2 minutos para leer sus respuestas y ahorita pues revelar cuáles son. Bueno, pues vamos a esperar a ver si alguien se anima a participar. A ver, tenemos aquí, dicen que papaya y jitomate, el jitomate y papaya, muy bien. A ver, si alguien más quiere poner su respuesta. Dicen que jitomate y papaya en Facebook. Jitomate y chícharos es otra respuesta. Tomate y espárragos. Ok, bueno, creo que con esas son suficientes. Vamos a ver. Los organismos genéticamente modificados de estas 4 imágenes que tenemos aquí son precisamente los espárragos y la papaya. Y como pueden ver, son pues productos que van a encontrar muy fácilmente y que a veces ni siquiera sabemos que son transgénicos, pero pues los consumimos con toda confianza porque sabemos que no nos están haciendo daño. Bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Ahora, tomando en cuenta esto de que vemos esos productos en los supermercados y que los consumimos probablemente muy a menudo, hay que hablar de un tema muy importante que son los transgénicos en México. Bueno, la demanda de no permitir cultivos transgénicos en el país se cruza con el descontento de numerosas organizaciones campesinas por la política económica adversa a su existencia como productores, de la cual es corolario la desgravación final de maíz, frijol, leche en polvo y otros productos en 2008 pactada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero hay algunos documentos que nos dicen que algunas organizaciones no gubernamentales son las que están más preocupadas por la prohibición de los cultivos transgénicos que los mismos productores. Es decir, a los productores los que les preocupa un poco más es el precio de las semillas y la supervivencia, porque el maíz que se encuentra disponible en el mercado el maíz transgénico, no es muy probable que sobreviva a las plagas que se enfrentan los cultivos de México. Entonces eso no es algo que realmente les afecte o les preocupe tanto a los productores, sino a las organizaciones no gubernamentales. Entonces aquí hay más como que intereses políticos de por medio. Pero lo que sí se tiene permitido, pues son las pruebas de campo, que hay pruebas precomerciales de hasta 100 hectáreas de algodón BT resistente a insecticidas en el norte del país y en menor medida de soya resistente a herbicidas. Bueno, hasta la fecha el movimiento ha pues logrado que el maíz transgénico no esté permitido en México, la siembra. Pero otra razón puede ser que la agricultura no es una actividad económica prioritaria para la política económica vigente. Y bueno, un gran problema que enfrenta esto del maíz es la dependencia que tenemos con Estados Unidos, en que nosotros pues no queremos que haya siembras de maíz transgénico aquí en México, pero Estados Unidos en la compra, la importación de las semillas del maíz, nos mandan maíz mezclado, donde viene maíz transgénico. Entonces, ¿le puedes cambiar, por favor, Mariana? Se encontraron parcelas de transgenes, parcelas campesinas en Oaxaca, y pues esto desató un gran movimiento social
que se creó la campaña por la soberanía alimentaria, que lo que quieren es que se erradique por completo la producción de cultivos transgénicos en México, sobre todo el maíz, que no quieren que les manden maíz mezclado transgénico. Ellos quieren hacer sus cultivos así como lo han hecho siempre, sin intervención de este tipo. Pero a su vez también la industria biotecnológica organizada en México en el consorcio Agrobio, pues argumenta también y está luchando desde hace tiempo para que se despenalice la producción de los cultivos transgénicos aquí en México, que esto pues sería bueno porque proponen que sería la solución a la demanda alimenticia de todo el país y la pérdida de cultivos tanto en producto como económico. Y eso involucraría pues control de plagas, resistentes a estreses climáticos, etcétera. Y eso estaría muy bien porque la importación de los productos transgénicos que sí consumimos a diario, pues sale mucho más cara y sería mejor que se produjeran aquí porque no tendríamos que importar, incluso podríamos exportar y eso pues sería como que promover y ayudar a la economía del país, generar más empleos e incluso, que es algo muy importante, pues impulsar la investigación científica aquí en México. Y bueno, ahí está un link por si alguno de ustedes pues le quiere tomar captura o algo para que lo vea después. Es donde se encuentra el artículo completo que explica toda la controversia de los transgénicos en México. Yo les estoy dando un resumen muy general de cómo es que se maneja todo esto. ¿Puedes cambiar, por favor, Mariana? Ahora bien, si todavía seguimos pensando que los transgénicos y los organismos genéticamente modificados son malos, porque pues a través del tiempo se le han achacado muchos efectos secundarios que causan muchas enfermedades, que son malos para la salud, etcétera, pues tenemos que saber que para que uno de estos productos salga al mercado, tiene que pasar por muchos filtros de calidad. Es decir, no te van a vender algo que te pueda hacer daño, algo que todavía está en prueba y error y así te lo sacan y lo vas a consumir, te va a hacer daño a ti y pues no, evidentemente no. Para que salga esto tiene que tener muchos filtros. Aquí en México el CONACYT cuenta con un manual de protocolos de medición de organismos genéticamente modificados. Y solo que no podemos poner aquí todos los protocolos porque este manual es como tiene derechos de autor por parte del CONACYT y es ilegal pues divulgar sus protocolos. O sea, solamente yo les voy a decir más o menos como qué es lo que habla y que existe una ley, pero no exactamente lo que dice porque no está permitido. Bueno, las plantas transgénicas entraron a México en 1988, que fue el tomate resistente a los insectos. A partir de ahí, pues la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, creo que ahorita ya cambió de nombre, bueno, es la responsable de los organismos genéticamente modificados, tanto vegetales, animales, insumos fitosanitarios y especies pesqueras y acuícolas. Es decir, todo esto no se pasa de largo, se supone que tiene filtros, es de todo un proceso para poder ser sacado al mercado. También existe algo que es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en México, que fue publicada en el Diario Oficial en 2005. Y bueno, el objetivo de esta ley es regular actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de los organismos genéticamente modificados. Esto con el fin de verificar que no causen daños a la salud humana ni al ambiente y que tampoco afecte la sanidad vegetal, animal y acuícola. Es decir, todo esto tiene un riguroso proceso de verificación y en el que ya debemos de tener un poco más la seguridad cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y encontramos una manzana así muy bonita, que en un árbol, digamos que silvestre de un pueblo, no vamos a encontrar así de bonita, pero la vemos y vamos a pensar, ay, ya es un transgénico, es malo, me va a causar cáncer y un montón de cosas, pero pues no, porque tuvo que pasar por todos estos filtros y hay muchos más. Estos son como que solo algunos de ellos. ¿Y puedes cambiar, Mariana, por favor?
Ahora, la necesidad de informar al consumidor, pues es precisamente esto, de que tenemos que saber qué es lo que estamos consumiendo, si realmente es malo o no, y pues informarnos un poquito más para poder pues conocer más del tema. Esta asociación, bueno, era un grupo, ELF por sus siglas en inglés, era como que un grupo en Estados Unidos que lo que hacían era atacar y sabotear los laboratorios donde se estaban llevando a cabo investigaciones biotecnológicas, porque de alguna forma ellos pensaban que estaban liberando pues a la sociedad de eso que era malo porque les iba a causar enfermedades y muchas cosas, pero pues no sabían, realmente no sabían. Eran personas que no estaban bien informadas y sus creencias les hacían pensar pues que esto era malo y ellos estaban haciendo bien en atacar la ciencia. Y otra cosa que es muy importante para informar al consumidor es que se le da más difusión a los errores que a los aciertos, y la ciencia, como todo, pues es prueba y error. Al principio pues no te va a salir todo bien, tienes que cometer errores para poder ir mejorando y hasta el punto de llegar a decir, bueno, así es como se hace, así está bien y no va a causar algún daño. Un ejemplo de esto es como la revolución verde, de lo que hablé hace rato, del cultivo de trigo en Sonora. La primera variedad que se empezó a cultivar ahí, pues de una semilla modificada en laboratorio, provocaba que los granos del trigo estuvieran más grandes, entonces esto hacía que la espiga se doblara y comprometiera la producción y el cultivo. Entonces así es todo en la ciencia, al principio se cometen errores y todo, pero se le da más difusión a los errores y eso es algo que pues les causa mucha controversia a las personas, que toman en cuenta más los errores que lo que se está haciendo bien y lo que ya está bien, y se quedan estancados en esa parte y atacan de forma devastadora la biotecnología sin un fundamento real. Y es por eso que pues la biotecnología está en riesgo aquí en México como una disciplina en el CONACYT, porque no se tiene la información necesaria. Y no solamente nosotros, sino lo que es más lamentable es que las personas que están a cargo de decidir por nosotros, los futuros investigadores y científicos de México, pues están decidiendo algo que realmente no saben bien y nos están afectando pues de muchas formas. Entonces es importante informarse para poder dar un argumento sólido acerca de esto, porque estamos satanizando mucho algo que nos puede sacar del tercer mundo, que nos puede dar progreso, que puede ser la solución a muchos de nuestros problemas, y no solamente en el área alimentaria, porque como mencionó Mariana, la biotecnología se encuentra pues en casi todo, o sea, tiene muchas áreas de aplicación. Ahora, una pregunta que se hacen mucho y que es como que la más controversial de todo esto: ¿los transgénicos causan cáncer? No, los transgénicos no causan cáncer, ni todas las enfermedades que se les adjudican, porque pues como ya se dijo, tienen filtros, pero tienen una mala fama justamente pues por Monsanto, como lo dijo Mariana, se lo involucran todo: Monsanto, transgénicos, biotecnología, malo. ¿Por qué? Por el glifosato, que era algo que sí estaba causando daños. Entonces, realmente los transgénicos no son malos. Lo que son malos son a veces el manejo que se tiene de ellos y las empresas que están a cargo, la mala información y todo eso. Bueno, eso es lo que es necesario informar al consumidor, y pues a todos. Esperemos que de todo esto que se está hablando, pues les quede un poquito a ustedes, reflexionen un poquito y pudieran hacer una cadenita de divulgación con más personas, y sería muy bueno que todo esto llegara a oídos de las personas que están a cargo de la investigación científica en México y vieran que realmente esto no es malo y que nos interesa y que pues es nuestro futuro. ¿Me puedes cambiar, Mariana, por favor? Bueno, esto ya es el final. No más tabú, los transgénicos no son el problema, no son malos. Hay que estar más abierto a las posibilidades. La ciencia tiene que avanzar, tenemos que avanzar como país. Y bueno, la biotecnología es súper importante para todos nosotros. Sin biotecnología no hay futuro. Mariana, no sé si quieras decir algo más. Bueno, únicamente para cerrar, precisamente
la ciencia se dedica a entender mejor nuestro universo, a generar más conocimiento. No es buena ni mala en sí, sino que es pues básicamente conocimiento, y conocer más, entender mejor siempre nos ayuda. Entonces, pues como tú decías antes, la aplicación que se le dé es lo que le va a dar ese valor positivo o negativo, y eso pues muchas veces está justamente en manos de las autoridades, de los gobiernos, que no necesariamente tienen este conocimiento científico de fondo. Y como dije antes, pues así no se trata de que todo el mundo se dedique únicamente a la ciencia, pero sí se trata de que todo el mundo tenga una cultura científica, de que todo el mundo se informe y de que utilicemos todo este conocimiento y todas estas aplicaciones para ayudar, para poder tener este desarrollo, tanto los humanos, pero por supuesto hacia las demás especies, hacia el planeta Tierra. Y todo este desarrollo y esta cultura científica son súper importantes, y es muy importante que lo impulsemos como país y que lo tengamos aquí en México. Y pues básicamente necesitamos la biotecnología en este país. Bueno, yo creo que de nuestra parte es todo. No sé si tengan preguntas. Les damos un espacio, una sección de preguntas para quien quiera, pues ya sea una pregunta, un comentario, una aportación, pues son bien recibidas. Sí, chicas, pues muchas felicidades, la verdad se lucieron, dieron una presentación muy buena y con muchos datos muy importantes que la verdad creo que no solo yo, sino muchos desconocíamos. Hacen muy buen labor en el hecho de divulgar pues un tema de interés y tan controversial, porque sí, como pues estabas presentando ya al final, está rodeado de muchos mitos de esta área, cuando realmente pues es una belleza, bien lo dijo Mariana, está en todos lados, ayuda en todo. Entonces, muchísimas gracias por darse la labor de investigar, de armar una presentación y de compartir con nosotros pues tanta información valiosa. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por darnos la oportunidad y el espacio de compartirlo y pues de escucharnos y tratar de entender un poco esta situación, que yo creo que todas las personas que lo vieron se van a llevar algo en lo que pues a lo mejor van a estar pensando toda la tarde, toda la noche, y van a poder hablar de ello y decir, bueno, creo que debería darle la oportunidad a la ciencia y a los transgénicos, y pues con que una persona lo piense, creo que para nosotros ya es bueno porque tuvimos un impacto, y eso pues es bastante bueno, tanto como divulgadora como pues futura científica de México. Claro que sí. Pues miren, chicas, creo que no tienen dudas. Entonces, ¿les parece si damos por concluido el webinar? Sí, muy Sí, bien. perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias a los que asistieron y no olviden que nos vemos el día jueves con una segunda ponencia respecto a este tema, donde se van a seguir desmintiendo algunos mitos, pero sobre todo vamos a ver una visualización de lo que sería un futuro sin la biotecnología. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Adiós. Bye. ¿Ahora cómo?